Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores. 172 compañías adquiridas. 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Hola a todos, muy buenas tardes. En nombre del Grupo Legrand quiero darles la más cordial bienvenida a este webinar. Un webinar donde vamos a estar hablando acerca de cómo habilitar tu espacio de trabajo en casa y cuáles son los productos, cuál es la oferta y las soluciones que tiene el Grupo Legrand para esto. Así que bienvenidos a todos los que recién se conectaron. Para los que no me conocen, mi nombre es Alba Español, formo parte del equipo de capacitación y el día de hoy los voy a estar acompañando como moderadora de este webinar, así que cualquier duda, cualquier consulta con respecto a la plataforma, cómo descargar los archivos, si tienen algún problema con el audio, con la imagen, por favor me lo pueden dejar a través del chat. Aprovecho también esta oportunidad, antes de hablarles un poco acerca de la plataforma, para saludar a don Juan, a don Ernesto y a don Marcelino. Son nombres que ya venimos viendo desde hace varios webinars y nos alegra muchísimo que se conecten. Y también a todos los demás conectados, bienvenidos, gracias. Esperamos que este webinar sea de gran utilidad para ustedes y que sea un espacio donde podamos compartir, donde podamos hacer las preguntas, donde podamos compartir las experiencias que hemos tenido. Así que aprovechemos esta hora, esta instancia, para compartir entre todos nosotros y para que ustedes interactúen también con nosotros a través de esta plataforma. Entonces, ya muy brevemente, esta plataforma que nos presta servicios, ClickMeeting, tiene 2 herramientas principales que deben conocer para que sea más provechosa esta sesión de webinar. Y el primero es el chat, que ya lo estamos utilizando, ya muchos lo están utilizando y lo conocen muy bien. Así que vamos a activar el modo preguntas y de esta forma ahora les va a aparecer un signo de interrogación para que al hacer sus preguntas, esta pregunta quede marcada en color azul y así no se vaya a perder en el historial del chat. Y otra cosa súper importante es que ustedes van a poder descargar esta presentación durante el webinar
e información complementaria que el relator subió y cargó para ustedes. En la parte superior derecha, en la esquina superior derecha de esta ventana, hay un botón que se llama panel de evento, ¿ok? Si ustedes hacen clic ahí, van a encontrar dos pestañas, información del evento y archivos compartidos. En la pestaña de archivos compartidos van a encontrar la presentación y el brochure de los puestos de trabajo. Cualquier duda o consulta me la pueden hacer por el chat y si no lo vemos al finalizar el webinar. Así que gracias a todos por conectarse, a los que recién se conectaron también, bienvenidos. Y bueno, les voy a presentar a Salvador Burton. Salvador Burton es encargado de capacitación y a su vez también es Product Manager del Grupo Legrand, específicamente de estas soluciones, de estos productos, y nos va a estar acompañando el día de hoy. Así que Salvador, muy buenas tardes y bienvenido. Alba, buenas tardes. No sé si me escuchas bien. Ahora sí, Salvador, ahora sí. ¿Me escuchas bien? Sí, ahora sí, recién te escuchamos y te vemos. Perfecto. Súper contento. Muchas gracias por el espacio, ¿cierto? Y saludar también, como tú lo hiciste, Alba, a Ernesto, Juan, Marcelino, Sergio. Somos poquitos hoy día, va a ser un webinar como bien personalizado, así que los insto a que puedan hacer sus preguntas, siéntanse con plena libertad. Como decía Alba, mi nombre es Salvador Burton, soy Product Manager de Legrand para todas las líneas de canalizaciones, como DLP, que seguro muchos conocerán, y también para las soluciones de espacios de trabajo. Ya, espacios de trabajo, un tema, ¿cierto?, que hace un tiempo y en general siempre ha sido súper importante las infraestructuras de oficina, ¿cierto?, pero que ahora se ha ido trasladando a otras modalidades. Ya la construcción de oficinas, de hecho, ha ido bajando y se han abierto nuevos conceptos, como por ejemplo los espacios de trabajo en casa o otros que de seguro también los vamos a poder invitar más adelante, como son los co-living, ¿cierto?, en algunos edificios que son residenciales, o los coworking, ¿cierto?, estos espacios de trabajo que son tipo de arriendo, donde uno puede ir escalando las soluciones de oficina que tiene. ¿Ya? Pero en particular el tema que vamos a tratar hoy es entregarles en realidad tips para poder habilitar un espacio de trabajo en casa, ¿ya? Porque es una realidad que a todos nos ha tocado ya hace meses, ¿cierto?, vivir. Me imagino a Ernesto en México también le ha tocado vivir algo similar. Entonces, creo que es algo bien transversal. Todos hemos tenido que adaptarnos, ¿cierto?, y buscar la forma de hacer teletrabajo, sobre todo cuando estábamos 100% en cuarentena, ¿ya? Así que no es menor el tener conocimientos y herramientas también que poder ofrecer a nuestros clientes o para abordar proyectos que puedan salir a futuro en este sentido. ¿Ya? Así que ese es un poco el contexto en el que vamos a estar en esta horita que vamos a estar juntos, ¿cierto? Los conceptos que vamos a ver. Vamos a hablar, como ya hicimos algo, de los espacios de trabajo, cuáles son los principales, y vamos a tocar un punto que es súper importante en los espacios de trabajo, no solamente en las oficinas tradicionales, también en casa, incluso yo diría que más aún en casa, que a veces no siempre están las condiciones adecuadas para poder trabajar, que son las recomendaciones ergonómicas, ¿ya? Siempre hay algunos puntos de interés que nosotros deberíamos tener presentes en esas recomendaciones que las autoridades de salud o que los organismos de mutualidad, ¿cierto?, siempre recomiendan y que las vamos a aprovechar de repasar y algunos tips que a veces pueden ser sencillos que sigamos, que los interioricemos. Vamos a ver cuáles son los elementos necesarios en el espacio de trabajo, los más típicos, y soluciones de equipamiento eléctrico para espacios de trabajo. Nos vamos a plantear en dos situaciones que seguro pueden ser bien comunes en una casa, ¿cierto?, cuando o no tenemos tomas cercanas o qué espacios adaptamos para poder tener nuestro home office o nuestro espacio de trabajo de forma cómoda. ¿Bien? Esa es un poco entonces la agenda de lo que vamos a ver hoy día. Siéntanse, como les dije, en la libertad de preguntar todo lo que quieran, ya que vamos a tener el espacio, ¿cierto?, para poder responder en el instante en que ustedes lo realicen. Para partir, nosotros, por lo menos acá en Chile, Ernesto, no sé cómo será la realidad, allá nos puedes contar, nosotros pasamos a lo menos 45 horas, ¿cierto?, a la semana, ¿cierto?, en nuestro puesto de trabajo. Independiente si ya sea de repente en terreno o a veces desde casa, pero son a lo menos 45 horas que pasamos, ¿cierto?, en nuestros puestos de trabajo.
¿cierto? Ya sea, como dice ahí, en alguna oficina tradicional, a los que les tocan terreno en terreno, o los que ya empezaron a trabajar y van a seguir trabajando en casa desde casa, ¿cierto? Entonces, es muy necesario que en cualquiera sea las condiciones, y más cuando hablamos de oficinas o hablamos de puestos de trabajo fijos en una casa, tengamos las condiciones de comodidad necesarias para poder desempeñarnos, ¿cierto?, de manera adecuada, ¿ya? Entonces, a nivel general, tres son las tendencias o tres son las grandes tendencias que tenemos actualmente en habilitación de espacios de trabajo. Vamos a llamarlo así, en habilitación de espacios de trabajo. Uno es el coworking, un concepto, como dijimos, que ya venimos viendo hace varios años, por lo menos acá en Chile deben ser fácil unos 3, 4 años que el coworking ha entrado y se ha desarrollado muy bien. Tenemos empresas de coworking grandes, multinacionales de coworking que se han establecido, ¿ya? Y que ahora les ha tocado un poco transformar su modelo también para adecuarse a la condición de pandemia. Tenemos coworking, oficinas de arriendo, ¿cierto? Tenemos los co-living, que son también nuevos espacios que se están generando, espacios comunitarios que están en edificios residenciales. Significa que un edificio que era destinado al arriendo de departamento o incluso un edificio residencial de propietarios, ¿cierto? Ahora está considerando dentro de los espacios comunes plantas, a veces plantas completas o a veces sectores especialmente destinados para habilitar espacios de trabajo. Ya entendiendo también en esta realidad en la que estamos, porque muchas veces nos va a tocar o mantenernos en teletrabajo o incluso llegar a tener una condición híbrida, ¿cierto? De algunos tiempos en la oficina y otros días en casa. Y por último, la que vamos a hablar el día de hoy, que es el home office, ¿cierto? O también podemos llamarle como teletrabajo. Ya hay recomendaciones de ergonomía que no solamente aplican al home office, también se pueden hablar de teletrabajo, porque el teletrabajo habla de no solamente el lugar en casa, sino que también podríamos desempeñar nuestra labor desde otro punto, ¿ya? Pero para efectos de esta presentación es el home office, porque estamos, ¿cierto? Vamos a ver cómo modificar o cómo podemos modificar algunos espacios de la casa para armar nuestro escritorio de forma cómoda y poder trabajar de mejor manera. ¿Bien? Entonces, home office, como les decía, consiste en trabajar desde casa, ¿ya? O bien desde otro sitio diferente. Eso es lo que se conoce como teletrabajo. Es una tendencia que ha crecido muchísimo. La pandemia aceleró esto, ¿cierto? Es una tendencia que ya venía antes de esto en algunos países, ¿cierto? Algunas empresas habían estudiado este hecho, ya que producía o generaba mayor productividad, por tanto, era una buena alternativa. Ahora, la condición de pandemia claramente aceleró el que todos tengamos que hacer home office o teletrabajo, ¿cierto? Incluso de forma súper poco prevista, ¿cierto? No habían países que no, en realidad todavía esto se miraba de lejos, pero dada la contingencia obligó a acelerar este proceso, ¿ya? El home office, ¿cierto? El teletrabajo, trabajo remoto, tiene en realidad varios beneficios. Cuando pensamos, ¿cierto? Desde el punto de vista de los trabajadores, hay una reducción de tiempo y dinero de transporte. Yo creo que si hay algo que hemos podido ganar de cierta forma cuando respetamos realmente nuestros horarios de trabajo, es la reducción del tiempo que pasábamos arriba del transporte público, arriba del auto, ¿cierto? O el dinero que gastábamos en este transporte, porque hemos podido desarrollar nuestro trabajo desde casa. Se pueden distribuir y organizar los tiempos de mejor forma, ¿cierto? Y hay también una reducción de estrés, incremento de calidad de vida, siempre, por eso lo digo, siempre y cuando obviamente respetemos los espacios que son de trabajo y los que son también de la vida personal. En el caso de las empresas, ¿cierto? Microsoft tiene estudios bien interesantes al respecto, incluso antes de la pandemia, proponía que la productividad se podía incrementar hasta en un 30% teniendo teletrabajo o trabajo en casa, home office, que se reducían los costos de las empresas, que había ahorro de energía y de mantenimiento de infraestructura, todas ciertas, ¿cierto? Que además reducía problemas entre empleados, había menos roce, ¿cierto? E incluso había reducción del absentismo laboral. Ya, o sea, son varias las características desde el punto de vista de las empresas que les era favorable el desarrollarlo. ¿Ya? Y en el caso del medio ambiente también tenemos muchos beneficios como la reducción del tráfico, menos desgastes de vías de tránsito, menor probabilidad de accidentes de tránsito en las mañanas cuando estamos todos apurados por llegar, ¿cierto? Reducción de contaminantes en el medio ambiente, producido también por el uso de vehículos a diario. Entonces, en realidad el medio ambiente y la ciudad también ganan en esta ecuación, ¿cierto?, del teletrabajo. Son todos beneficiosos en general. Bien. Ahora la pregunta
¿cierto? Típica era cómo nos pilló un poco el teletrabajo, ¿cierto? En el caso de Chile, nosotros tuvimos una aproximación, ¿cierto?, al teletrabajo en octubre del año 2019, ¿cierto? Cuando tuvimos el estallido social, algunas empresas adoptaron por algunas semanas el teletrabajo para que, de cierta forma, brindar más seguridad a las personas, a los trabajadores, ¿cierto? Pero definitivamente la pandemia nos obligó y nos aceleró hacia el teletrabajo o al trabajo en casa, al punto de que rápidamente se promulgó una ley de teletrabajo, ¿cierto?, que había estado ahí durante harto tiempo esperando en el Congreso, pero que ya está promulgada, ¿cierto?, es oficial, y se reguló de cierta forma en parte el teletrabajo. Ya entonces tuvimos tal vez podemos decirlo así, una puesta en marcha inicial, una ley de práctica, y luego ya la pandemia nos obligó, ¿cierto?, a esta situación. Y ante eso, ¿cierto?, la pregunta de cajón, yo creo que nos cayó a todos, era si nuestros hogares realmente estaban preparados para realizar home office. Yo creo que eso es algo que nos pasó a todos, que nos encontramos, ¿cierto?, en el comedor, en el living, en el dormitorio, en muchos lugares, ¿cierto?, tratando de buscar el espacio más cómodo para poder trabajar, muchas veces sin la indumentaria o el material, ¿cierto?, físico necesario para poder hacerlo, escritorio, silla, ¿cierto? De hecho, una de las ventas que más incrementó en tiempos del inicio de pandemia fue la venta de escritorio y la venta de silla, porque ahí reflejaba que en realidad nuestros hogares no estaban preparados entonces para poder hacer teletrabajo. No todas las casas o departamentos tenían también los espacios disponibles para poder ambientarlo. Entonces fue un tremendo desafío, y lo sigue siendo, ¿ya? ¿En qué sentido? En el sentido de que el teletrabajo o el home office, este trabajo en casa, es algo que definitivamente viene para quedarse, ¿ya? Y de cierta forma va a obligarnos a adaptarnos y a modificar incluso nuestra arquitectura para considerar dentro de las casas y departamentos estos nuevos espacios. De hecho, si ustedes hacen el ejercicio de revisar los proyectos inmobiliarios, ¿cierto?, nuevos, por ejemplo, proyectos en verde, proyectos en blanco que hayan, se van a dar cuenta que la gran mayoría ahora está ofreciendo, ¿cierto?, o espacios de trabajo comunitario en el mismo edificio, o sectores del departamento o de la casa habilitados o especialmente creados o separados para poder hacer teletrabajo. Entonces, definitivamente es algo que viene para quedarse y que va a tener que ser parte también de nuestras opciones, porque es muy probable que se dé también con más frecuencia trabajos de remodelación, ¿cierto? Que en algunas casas se pida o se contrate a alguien para poder hacer una adecuación, una adaptación, una remodelación de una oficina o de un espacio de trabajo. Entonces, para todo eso son herramientas que es bueno considerar, ¿bien? Entonces, para nosotros en ese sentido, como Legrand y Betichino, ¿cierto?, queremos ser siempre un aliado, un apoyo en ese aspecto. Y hemos creado, ¿cierto?, estrategias también de trabajo en estos tres principales ejes, en el coworking, ¿cierto?, que ya venimos haciéndolo hace bastante tiempo, en el co-living y en el home office. O sea, podemos ofrecer soluciones de cierta forma para estos tres tipos distintos de espacios, ¿cierto?, que sirvan para poder llevarlos a cabo. ¿Bien? Eso es en general entonces con los espacios de trabajo, pero como les decía al inicio, hay cosas que son súper importantes de considerar y es de acuerdo a la ergonomía. Por el cuidado también de nosotros mismos, las recomendaciones que dan, ¿cierto?, los especialistas en las posturas o en las formas que nosotros llevamos a cabo el trabajo, y donde ahí también implica mucho el espacio que utilicemos, la silla, el escritorio que nosotros utilicemos, incluso hasta los elementos que tengamos de conexión. Los estudios, por ejemplo, que existen de mutualidades, etcétera, señalan que los dolores o los síntomas más típicos que tenemos a causa del trabajo, ¿cierto?, de las posturas del trabajo, son principalmente dolores, ¿cierto?, en la espalda, ¿cierto?, y también en la visión, ¿cierto?, en la vista. Estamos mucho tiempo frente al computador, eso es una tónica ahora, y por tanto hay que tener consideraciones al momento de llevar nuestra rutina del día a día, ¿cierto? Recomendaciones que pueden ser, como decía, sencillas y que nos van a ayudar también a no sufrir ese tipo de inconvenientes, ¿ya? Entonces, en ese aspecto, el mobiliario y el equipamiento es importante también para poder prevenir estos inconvenientes. Primero, ¿cuáles son las recomendaciones de los especialistas a la hora de que nosotros podamos proponer, por ejemplo, un espacio de trabajo o arreglar nuestro propio espacio de trabajo? De partida, en un escritorio, definir zonas de trabajo. Significa que ordenemos o organicemos nuestro escritorio de forma tal, ¿cierto?,
que los elementos que vamos a utilizar con mayor frecuencia los tengamos siempre más a la mano y los elementos que vamos a utilizar con menor frecuencia se encuentren en una segunda zona, ¿cierto?, dentro de, el escritorio. ¿Bien? Ahora, es súper importante también definir un plano de trabajo o ubicar mi escritorio en un plano de trabajo donde la silla tenga movilidad, donde a lo menos yo tenga, ¿cierto?, 1 metro para poder desplazarme hacia atrás, moverme con comodidad en el caso de que necesite cambiar de postura. Eso es súper importante también de considerar. ¿Bien? Porque uno también hace movimientos que son involuntarios, uno no se da cuenta y a medida que va trabajando también se va moviendo. Entonces es necesario tener ese espacio para moverse con comodidad. Bien, cuando hablamos, ¿cierto?, del plano de trabajo, en este caso del escritorio, hay recomendaciones. Acá la verdad que son recomendaciones, insisto, porque muchas veces nos va a tocar adecuarnos a los espacios que tengamos en cada caso, ¿cierto?, en cada casa. Pero las recomendaciones, ¿cierto?, de los organismos competentes, como por ejemplo puede ser la Asociación Chilena de Seguridad, establece como medidas mínimas que se debería considerar. Por ejemplo, mínimo un escritorio de 90 centímetros, ¿cierto?, hasta 100 centímetros, 130 centímetros sería lo ideal, con altura, ¿cierto?, de ojalá 75 centímetros, ¿cierto?, y profundidades entre 70 y 80. Eso es un espacio considerado adecuado para poder, ¿cierto?, trabajar de una forma cómoda. Ojalá que el escritorio también, si es posible, tenga regulaciones. Ya, cuando se trata de la silla, es importante una silla que nos permita apoyarnos con la espalda completa en el respaldo, que tenga ojalá apoyabrazos, eso me va a ayudar, ¿cierto?, al descanso, ¿cierto?, también de la posición, acomodar la posición de los brazos, que tenga ojalá regulación en altura. Todas esas son condiciones, ¿cierto? Ruedas, incluso hasta para desplazarse también es conveniente. Son recomendaciones que se hacen para poder trabajar de forma más cómoda. Y obviamente también hay algunos elementos que van a ayudar, ¿cierto?, al momento de tener condiciones de trabajo más cómodas, como puede ser, ¿cierto?, un alzador de notebook. Cuando estoy trabajando con un notebook directamente en la mesa, automáticamente voy a tender a bajar la cabeza, ¿cierto? Y con eso ya mi cuello va a estar en una posición que no es cómoda, ¿cierto? O elementos como el mouse y el teclado también me van a permitir trabajar de forma más cómoda, un apoyapiés, un pad mouse. Son elementos, ¿cierto?, que yo puedo ir incorporando de a poco a mi puesto de trabajo y que también van a ir facilitando y haciendo más agradable, más cómodo el trabajo. ¿Bien? Respecto a la iluminación, hay puntos súper importantes que considerar cuando nosotros proyectamos un puesto de trabajo en una casa, ¿cierto? Y no solo en una casa, también puede ser en otro recinto, ¿ya? Pero es importante que ojalá tratemos de buscar iluminación, ¿ya? Y que la iluminación, en lo posible, sea de forma perpendicular. O sea, si yo tengo, por ejemplo, como en mi caso, no sé si se alcanzan a ver que yo tengo una ventana acá, el escritorio ojalá debe ir perpendicular a la posición de la ventana. Esto va a garantizar que la luz natural ingrese, ¿cierto?, y ilumine el puesto de trabajo de forma cómoda. Y cuando no tengo opción, o ya es tarde, se ha oscurecido y no tengo esta opción, ¿cierto?, de luz natural perpendicular, yo debería apoyarme siempre, ¿cierto?, de una luminaria, ¿cierto?, una lámpara adicional que ojalá vaya de forma lateral en el puesto de trabajo, como se muestra ahí. O sea, que trate un poco de emular, ¿cierto?, el mismo ingreso de luz al puesto de trabajo, y eso claramente me va a provocar o me va a traer beneficios desde el punto de vista visual, ¿ya? Obviamente, por un tema de eficiencia, siempre deberíamos priorizar el uso de luz natural. Siempre va a ser más provechoso, ¿cierto?, y más conveniente también el que prioricemos ese uso de la luz. Ahora, ¿qué recomendaciones hay, ¿cierto? Que ojalá utilicemos las lámparas como más adecuadas, ¿cierto?, para el lugar de trabajo que vamos a utilizar. En labores que se desempeñan generalmente en zonas interiores hay una recomendación de la coloración, ¿cierto?, de la luz o la temperatura de la luz, que recomienda ojalá que sea entre 4.000 y 6.500 Kelvin. O sea, yo acá les dejé una escala que la pueden también descargar ahí en la presentación, pero un rango de luz ojalá neutra o fría. Eso va a ayudar, ¿cierto?, también en el puesto de trabajo a que el cansancio visual no sea alto, o que incluso no nos provoque también somnolencia, sueño, ¿cierto?, en el puesto de trabajo. Y es importante también considerar que ojalá la luminaria cuente con elementos que permitan difuminar, ¿cierto?, que no tenga una luz directa. O sea, hay mucho ojo cuando usemos lámparas de costado, que ojalá la luz no nos llegue directamente a los ojos, sino que también se pueda apantallar, ¿cierto?, con algo, difuminar con algún elemento. ¿Bien?
son también recomendaciones que se hacen y que es bueno considerarlas. Cuando se trata de luminarias que están instaladas, ¿cierto?, en el lugar, lo ideal, fíjense acá también está en la presentación, hay zonas de iluminación que yo debería considerar y estos son puntos que igual nosotros podemos ver claramente, tal vez no vamos a modificar, ¿cierto?, la posición en la que está la luminaria o las lámparas en el techo, pero sí podemos tal vez reubicar la posición de nuestro escritorio. Entonces, es recomendable, ¿cierto?, fíjense, mantenerlo. Ojalá la luminaria en el punto 2, o sea, que la luz caiga sobre nuestras cabezas. Eso es lo ideal, ¿ya? Porque en todas las otras posiciones puede generar, ¿cierto? Por ejemplo, en la posición 1 que hay un reflejo en la pantalla, que eso nos va a afectar obviamente después visualmente. En la posición, ¿cierto?, 3 puede provocar reflejo sobre el teclado. En la 4 hay riesgo de deslumbramiento. Entonces, lo ideal, ¿cierto?, es mantener la luminaria lo posible encima de nuestras cabezas. Ahí yo podría tener un rendimiento también más óptimo, ¿cierto? Y como decía, considerar siempre el uso de alguna lámpara que me permita la iluminación perpendicular, ya cuando ya no tenga luz ambiental también es una alternativa. Bien, otros puntos importantes que hay que tener en cuenta, confort acústico, eso yo creo que es una de las grandes dificultades tal vez del trabajo en casa, ¿cierto?, del home office, buscar espacios donde podamos tener un lugar adecuado acústicamente, ojalá en silencio. Si voy a utilizar audífonos, que sean un volumen normal, que no sea un volumen en exceso. La higiene de la voz también tiene mucho que ver con la postura, ¿cierto?, que nosotros tengamos al momento de realizar el trabajo. Es muy importante también hidratarse constantemente, eso nos va a ayudar, ¿cierto?, a no perjudicar nuestras cuerdas vocales, es importante. La ventilación del lugar es algo también a tener muy en consideración. Ya es súper importante el ventilar, o sea, que los espacios que nosotros tengamos o consideremos, ¿cierto?, los podamos ventilar a lo menos 3 veces en el día. Si nosotros destinamos un recinto, un lugar para poner nuestro escritorio, ojalá nos demos pausas en el día, nos levantemos de ese lugar, ventilemos por lo menos 3 veces, unos 10 minutos a lo largo del día, eso va a ser beneficioso, ¿ya? La entrada, como decíamos, de luz natural y ojalá definir incluso horarios, ¿cierto?, para la ventilación, cosa que se vaya haciendo un hábito. Y por último, la temperatura del lugar también es súper importante cuando se trata de alta temperatura. Por ejemplo, ahora nosotros estamos en verano, la recomendación, ¿cierto?, es a mantener entre 23 y 26 grados. Cuando uno se encuentra en invierno, la recomendación, perdón, es entre 21 y 23 grados también. Entonces, mover de forma adecuada, ¿cierto?, esos rangos de temperatura va a también provocar mayor confort. Bien. La postura adecuada frente al computador, acá también lo dejamos dentro de la presentación para que ustedes lo puedan revisar, pero la idea, ¿cierto?, es siempre mirar de frente el computador, evitar, ¿cierto?, el hecho de tener que trabajar con la cabeza inclinada, porque eso generalmente provoca cierto dolor a la larga en el cuello, o terminamos en la tarde ya con un cansancio, ¿cierto?, en el cuello, que a veces nos llamamos a que echarle la culpa, pero un poco es eso. La posición de los codos, ¿cierto?, ojalá sea de 90 y 100 grados, muñecas relajadas, alineadas, ¿cierto?, ojalá hacia el teclado, que no nos perjudique. Los pies también apoyados, ¿cierto?, de forma cómoda. La espalda, como ya dijimos, en el espaldar de la silla. Entonces, son todas recomendaciones que son importantes de seguir. Acá hay un punto súper importante considerar porque es nuevo, ¿ya? Hace unos años atrás era todo enfocado netamente al lugar de trabajo, al puesto en sí, pero ahora muchas veces, y de hecho yo veo, por ejemplo, que Ernesto está desde un dispositivo móvil, Juan también está desde un dispositivo móvil. Muchas veces ahora consumimos cierto material pedagógico, gráfico, visual, ¿cierto? Estamos en redes sociales o estamos en YouTube o estamos en alguna, o simplemente usando el teléfono. Entonces pasamos mucho más tiempo con ya sea tablet o smartphone, ¿ya? Y acá lo típico, ¿cierto? Y que no debiese ser, es adoptar, ¿cierto?, la postura que vemos acá en estos puntos 1, 2 y 3, como que miramos hacia abajo el teléfono, y eso a la larga también va a generar dolor en el cuello, en los hombros, va a generar, ¿cierto?, distintas dificultades, incluso hasta para respirar. Entonces, hay un síndrome, ¿cierto?, que es el síndrome que se denomina de la cabeza hacia adelante, que es esto que vemos acá, que es lo que hay que evitar. Entonces, hay que en lo posible tratar de mantener
una postura correcta y de colocar el teléfono, la tablet que nosotros estemos utilizando lo más, ¿cierto?, frontal, y eso nos va a ayudar con el tiempo a no tener también molestias respecto a eso. Entonces, ahí tenemos como posiciones correctas que deberíamos tener cuando usamos un smartphone, una tablet, y las incorrectas, que yo creo que son la gran mayoría que normalmente hacemos. Yo las miro y digo, chuta, sí, lo hago. Tengo que acostumbrarme a tratar de no hacerlo de esa forma. Bien, ahí están los síntomas, se los comparto también de este texting neck, ¿cierto? Que es cuando estamos mucho tiempo, pero generalmente son un dolor que persiste, que es intenso, un malestar que a la larga se irradia. Entonces, la prevención, como ya vimos, es tomar las posturas más adecuadas, ¿ya? Para poder utilizar también estos elementos. Muchas veces estamos, como dijimos, mucho tiempo en eso. ¿Qué otras cosas hay que hacer o se recomienda para el autocuidado en el teletrabajo? Programar, ¿cierto?, el trabajo para hacer cambios de postura. De repente, de vez en cuando, desplazarse, descansar en pausas pequeñas, de repente tomarse un mini break, ir a prepararse un café, volver, eso es beneficioso, ¿cierto? Incluso ayuda a mantener nuevamente la concentración. A veces estamos mucho tiempo pegados en un computador o fijos ahí en una misma cosa, vamos a tender a perder la concentración, entonces es recomendable tener estas micropausas, alternar la postura luego un tiempo, sentado, después uno se puede poner de pie, como dijimos, y esto también es súper importante, alejar la mirada del monitor. Ya normalmente estamos frente al computador durante mucho tiempo seguido, a veces hasta nos olvidamos de pestañear, y eso a la larga es dañino. Entonces, la recomendación que se da es que por lo menos, ¿cierto?, hagamos una mirada hacia lo lejos, ¿cierto? Por lo menos la recomendación es mirar a ojalá 6 metros de distancia, unos 20 segundos, antes de volver a concentrarnos en la pantalla. Eso ayuda a la vista, ¿cierto?, también a descansar, ¿ya? Son recomendaciones que se deberían seguir. Bien, y obviamente los ejercicios de actividad física, o sea, si podemos hacer un poco de ejercicio de brazo, de cuello, levantarnos, todo eso va a ayudar, ¿cierto?, a que no estemos en la misma posición, ¿cierto? Y que a la larga eso nos termine generando problemas. Bien, entonces todas esas son recomendaciones ergonómicas que se deben tener en cuenta cuando estamos realizando teletrabajo. Ya son las recomendaciones en este caso de la H, pero en general de las mutualidades están también disponibles, están con mucha información generalmente en sus sitios que ustedes pueden revisar si les parece también interesante. Y ahora ya entrando un poco más en materia directamente lo que nosotros nos tocaría hacer, ¿cierto? En el caso de tener que implementar algún proyecto que nos salga de home office o incluso arreglar nuestro propio espacio de trabajo. Ya vamos a ver los elementos entonces que son necesarios primero para poder establecer un espacio de trabajo y el primer gran desafío, ¿cierto?, es buscar el espacio disponible, ¿cierto? Cuando nos enfrentamos al proyecto, queremos hacerlo en nuestra casa, es dónde lo hacemos. Entonces, yo acá lo que hice, y es un ejercicio que también se lo recomiendo, cuando salga algún trabajo que podamos hacer, algún proyecto así que nos pidan remodelar, hay una aplicación, es una red social, de hecho, que se llama Pinterest, que la verdad que tiene muchas cosas de decoración y arquitectura donde yo puedo escribir, ¿cierto?, algo que me sea cómodo, que lo que yo quiera buscar, ¿cierto? Escritorio cerca de ventana, escritorio cerca de escalera, escritorio. Yo ahí puedo definir lo que quiere y me va a entregar muchas imágenes y opciones de cosas que puedo seguir. ¿Ya? Entonces, en ese aspecto podemos encontrar, yo acá encontré y puse algunos escritorios, por ejemplo, en dormitorio o, por ejemplo, en un rincón de un living, ¿cierto?, que podría considerar un escritorio o espacio frente a ventanas, ¿cierto? También se pueden considerar espacios, por ejemplo, en pasillos, donde la mesa esta pueda cumplir una doble funcionalidad, o sea algo que sea temporal, no permanente, no fijo. Podría considerar también incluso algún puesto de trabajo en un closet o al costado de un closet, también son alternativas de habilitación, ¿cierto? O incluso aprovechar los espacios que a veces quedan bajo las escaleras, también son espacios que se pueden aprovechar para poder realizar teletrabajo. Entonces, acá en general la recomendación es que existen aplicaciones que les pueden dar ideas de cómo poder abordar proyectos así en el caso que se les plantee alguna situación de remodelación o que lo quieran abordar para ustedes mismos, ya donde puedan sacar ideas novedosas de cosas presentar. Bien, ya una vez que nosotros definimos el espacio, ¿cierto?, nos toca empezar a ver con ese espacio que tenemos escritorios y obviamente sillas también que podamos utilizar para el teletrabajo. Entonces, ahí obviamente hay distintas alternativas, desde más tradicionales, ¿cierto?,
a algunos bien funcionales, como decía, escritorios que ojalá, tal vez si yo no los quiero en un punto de forma permanente, puedan desaparecer, ¿cierto? Y transformarse en una repisa u otra cosa, ¿cierto? Algo que es súper recomendable también por un tema de aprovechar espacio es escritorios que tengan doble altura, ¿ya? Porque si tengo solamente un escritorio plano, liso, como por ejemplo acá, sin una segunda altura o sin, como este que tiene abajo, especie de ranura, llamémoslo así, me ayuda obviamente a beneficiarme de más espacio, ¿ya? Entonces aquí la recomendación es siempre que si encontramos o tenemos la posibilidad de ver algún escritorio que sea con doble altura, nos va a ayudar con el tema del espacio, más cuando tengamos un espacio que sea muy reducido, ¿ya? Y en el caso de sillas, obviamente existen distintos modelos, a muchos de seguro nos ha tocado tomar la silla que teníamos en el comedor también, pero la idea siempre es que si yo en el tiempo puedo ir mejorando mi puesto de trabajo, pueda, ¿cierto?, ir aspirando a cambiar a una silla que sea siempre más cómoda para poder realizar ese trabajo. ¿Bien? Existen obviamente alternativas para quienes tal vez no quieren o tienen un departamento más pequeño o un espacio más pequeño y no quieren tener algo que sea definitivo. Existen también opciones de escritorios que son armables, o sea que yo lo puedo plegar, armar, montar tal vez de luna bien, ni siquiera el fin de semana desmontarlo, también lo puedo realizar. O sea, existen alternativas distintas, desde bien sencillas hasta muy pro, como se puede ver ahí en esa silla, que vamos a poder encontrar para habilitar nuestro puesto de trabajo, y eso va a ir dependiendo netamente de lo que, ¿cierto?, el proyecto demande o de lo que nosotros queramos, ¿cierto?, para nuestro puesto de trabajo. En cuanto a iluminación, que ya dijimos que siempre es que priorizar en lo posible la luz natural, pero tenemos que también considerar alguna alternativa como lámpara de apoyo. Entonces ahí la recomendación, ¿cierto?, son lámparas que pueda colocar de forma lateral, ojalá que pueda enganchar al escritorio, cosa que no ocupen un espacio más del escritorio, ¿cierto?, que yo las pueda dejar a un costado y eso sea funcional, ¿cierto?, incluso para ojalá proyectar luz desde la parte superior. Vean, también son recomendaciones que se deben tener. No sé si ya ven la... Perfecto, ahí cambió. Ahora, desde el punto de vista eléctrico, dos son las situaciones a la larga que nos podemos encontrar cuando tenemos que establecer un puesto de trabajo, ¿ya? Podemos encontrarnos un espacio que era justo el espacio que nos sobraba o un espacio cómodo para poder instalar el escritorio y dejarlo tal vez de forma permanente, pero nos enfrentamos a que justo en ese sector no hay toma eléctrica. ¿Ya? Eso es una de las cosas que pasa generalmente. La distribución de las tomas eléctricas en la casa no siempre están pensadas para que uno tenga puntos o objetos o cargas de conexión en todos lados. Entonces, nos podemos enfrentar ante esa situación. Ahora, también tenemos la otra alternativa, que contamos justo con la suerte de que donde teníamos el espacio disponible, además había una toma eléctrica que pudiéramos utilizar. Entonces, vamos a barajar alternativas para ambos casos, ¿cierto?, de cómo podemos habilitar soluciones cuando nos enfrentemos a estas dos posibilidades. Comenzamos entonces con una alternativa cuando el espacio de trabajo lo pudimos ubicar en un lugar, pero no teníamos una toma eléctrica cercana. Entonces, ante esa complejidad, podemos tener dos posibles soluciones, ¿ya? Una solución, que sería como la solución tal vez más permanente, ¿cierto?, o no volante, llamémoslo así, ¿cierto?, es el realizar una instalación del tipo sobrepuesta, ya mediante canalizaciones plásticas. En este caso, por ejemplo, es una moldura donde yo pueda desde un arranque sacar un recorrido, ¿cierto?, y considerar la toma en el lugar que yo necesito o que yo voy a utilizar, ¿cierto?, para habilitar mi espacio de trabajo. ¿Ya? En ese sentido, entonces lo que voy a necesitar son canalizaciones plásticas, molduras principalmente. Si voy a llevar solamente energía eléctrica, voy a habilitar solamente el punto de conexión eléctrica, voy a necesitar de un solo compartimento. Si también voy a necesitar datos, que tal vez en casas menos probable porque generalmente uno tiene Wi-Fi, pero si en el caso de necesitar datos también canalizados, ahí habría que buscar una alternativa que tenga, ¿cierto?, compartimentos separados, pero me va a permitir entonces de esta forma tener una instalación tal vez más permanente, sobrepuesta, pero más permanente para dejar una toma eléctrica en un lugar. ¿Ven? Entonces, es en ese sentido una alternativa
más fija. Y por otro lado también tenemos el uso de extensiones como este alargador Betichino, ¿cierto? Si tal vez no estamos o desde el punto de donde vamos a instalar nuestro puesto de trabajo no está tan distante de un enchufe o de una toma, podríamos apoyarnos de una extensión, ¿cierto? Para poder acercar, ¿cierto? Esta toma. Entonces ahí tenemos, y con la posibilidad también de después de desmontarla, si así lo queremos. Entonces ahí ante ese caso tenemos dos alternativas que se pueden utilizar para llegar, ¿cierto? Hasta ese punto. ¿Ya? Está muy lento cargando, perfecto, ahí. Cuando se trata de canalizaciones alternativas, ¿cierto? Hay en el caso de las molduras del LP Legrand, ¿cierto? Medidas que van desde 20 por 10, ¿cierto? Hasta 60 por 16, fíjense, con distintos compartimentos. Van a encontrar en este sentido molduras que permitan canalizar, ¿cierto?, lo que nosotros necesitamos de una forma adecuada, estética y con cumplimiento también de la norma. Eso es súper importante, ya que va a tener todos los accesorios disponibles o los accesorios que yo necesite para hacer un recorrido, un trazado de la instalación de forma adecuada, ¿ya? Acá como recomendación, siempre tener en consideración las capacidades de cableado que tienen, ¿cierto? Por ejemplo, para una instalación simple, tal vez con un cordón o para una toma, podríamos utilizar perfectamente una de 20 por 10 sin mayor complicaciones o 20 por 12,5. Ya para alguna instalación más grande, obviamente, vamos a necesitar incrementar el tamaño. Y en el punto terminal, llamémoslo así, se nos estaba pasando del EPS, puede ser también una alternativa que sea más cómoda. Por ejemplo, en el caso de las molduras de LPS, ¿cierto? Hay dos alternativas. Una que puede ser con una instalación adhesiva, ¿cierto? Que esto va a facilitar obviamente la instalación. Yo simplemente retiro el adhesivo y adhiero o fijo directamente la moldura en el recorrido, en el trazado que voy a seguir. O puede ser también, ¿cierto?, el tipo tradicional, sin adhesivo, donde la fijación yo la voy a tener que hacer mediante tornillos o clavos, ¿cierto? Que voy a poder colocar. Bien, entonces en ambos casos, ¿cierto? La gran mayoría en casos está optando más por DLPS adhesiva, ¿cierto? Que es una solución más rápida de instalar. ¿Bien? Y el punto terminal, a lo que iba adelante, el punto terminal, ¿cierto? Esto va a ser el que nosotros podamos colocar la toma eléctrica, ¿cierto? En el punto que necesitamos. Entonces, acá pueden utilizarse dos alternativas. Hay una línea de Betichino que se llama línea oval, ¿cierto? Que es una línea especialmente para el diseño de instalaciones sobrepuestas que se puede considerar, se fijan, tiene accesorios que van y que conversan con la moldura para una instalación más precisa. O también se puede utilizar, ¿cierto?, el uso de una caja de derivación, ¿cierto? Legrand, esta es una Legrand libre de halógeno, entonces se puede utilizar una caja de derivación y con eso yo ya podría poner una línea, ¿cierto?, que a mí me acomode a ese punto, ¿ya? Sin mayores complicaciones. Pero de esa forma entonces vamos a poder realizar una instalación, ¿cierto?, hasta el puesto de trabajo de forma sobrepuesta, pero tal vez ya más permanente y no el cable, ¿cierto?, que va a quedar por ahí colgando y todas las tomas, ¿cierto?, en el piso. Entonces una alternativa que considerar. Y por otra parte, ¿cierto?, tenemos el caso de encontrarnos con un puesto de trabajo donde justo el espacio que teníamos disponible coincide con una toma eléctrica. Por ejemplo, en este caso, justo ahí donde se colocó este escritorio, el espacio coincidía con que había una toma, ¿cierto?, eléctrica Betichino. Entonces, acá, dos son las condiciones. Uno de los puntos súper importantes es que generalmente en el puesto de trabajo, si ya trabajamos con una pantalla extra, ya si trabajamos con el notebook, con nuestro teléfono, y si además nos apoyamos de una pantalla, ya con dos enchufes no nos alcanza. Ya, eso es uno de los primeros puntos que tenemos que considerar. Entonces, y lo otro es que generalmente cuando tenemos esta condición así, acá abajo nos quedan todos los cables botados, ¿cierto?, tirados, enrollados y todo, para poder disponerlos de una forma y conectarlos acá. Entonces, en estos puntos, en estos casos, ciertos espacios de trabajo, existen elementos que nos van a permitir tener una conexión mucho más estética, mucho más ordenada, ¿cierto? Y que nos va a facilitar también la conexión. Bien, y eso es un concepto que nosotros venimos trabajando ya también hace tiempo,
que es precisamente el tener conectividad al alcance de la mano, tener soluciones, ¿cierto?, que me ayuden incluso ergonómicamente, que yo no tenga que estar metiendo bajo el escritorio para conectar o desconectar elementos, sino que ojalá yo pueda tener las conexiones, perdón, al alcance de la mano, sobre la mesa, ¿cierto?, integradas incluso en el escritorio si es posible. Bien. Entonces, dentro de esta línea, Legrand, ¿cierto?, y Petit Chino también tienen distintas soluciones que se pueden utilizar en estas habilitaciones de puestos de trabajo. Una de ellas son, por ejemplo, las cajas tipo pop-up, ya que yo voy en gamas de distintos colores, ¿cierto?, con capacidades de 3, 6, 8 y 4 módulos, que voy a poder incorporar, ¿cierto?, directamente en mi escritorio, lo puedo utilizar, ¿cierto?, directamente ahí, para que, ¿cierto?, cuando ya la conexión eléctrica no se esté utilizando, o si yo quiero optimizar o maximizar el espacio en el escritorio, simplemente cierro la caja y no voy a tener un objeto, ¿cierto?, que sobresalga de gran manera y me quite espacio. Bien, en esa línea entonces también hay cajas especialmente diseñadas para escritorio, ¿cierto?, donde las vamos a poder integrar en distintos colores, ¿cierto?, capacidades de 4 y 8 módulos, voy a poder colocar o habilitar con los puntos o con la conexión que yo necesite. Si quiero, ¿cierto?, solo tomas eléctricas, si quiero tal vez 3 tomas eléctricas con un conector USB de carga, yo acá voy a poder configurar lo que necesite para mi puesto de trabajo y esta caja se va a incorporar dentro del escritorio y va a permitir, ¿cierto?, como decía antes, si no se está utilizando, que no sea un espacio perdido, ¿cierto?, sobre el escritorio. Hay otras soluciones, ¿cierto?, para quienes no quieren, ¿cierto?, tener que perforar el escritorio, ¿cierto?, hacer una instalación en el escritorio. Existen blogs que me van a permitir, ¿cierto?, disponer de tomas sobre el escritorio de una forma también más cómoda, también equipadas con los que yo necesite. Por ejemplo, en el caso de este blog de escritorio, van a encontrar blogs que van desde 8 hasta 16 módulos. Obviamente, tal vez para un escritorio 16 sea un exceso, pero generalmente 8 módulos ya me va a permitir tener las tomas necesarias las tomas que yo necesite, ¿cierto?, cargadores, ¿cierto?, USB, para evitar, ¿cierto?, el tener un montón de otros dispositivos también conectados, sino que se alimente de forma directa. Bien, y en el caso de Petit Chino, van a encontrar también soluciones de bloque de escritorio de 4 módulos, son opciones más pequeñas, a veces no es necesario tantas conexiones y que también me van a dar la posibilidad de yo configurar con lo que necesite. Si quiero solo enchufes, solo cargadores, ¿cierto? Si quiero incluso incorporar alguna lámpara de emergencia, es factible de poder realizar. ¿Ya? Y en el caso de este bloque Petit Chino, está tanto en la línea Matix, en color blanco, como también está en la línea de Living Light, en colores blanco, tech y antracita. O sea, voy a poder jugar ahí también con algunas variaciones de color directamente. Bien. Hay otras soluciones como por ejemplo los Desk Groomed, que la función principal del Desk Groomed a la larga es aprovechar en los escritorios más tradicionales la típica pasada de cable que teníamos, ¿cierto? O sea, circular, reemplazar esa pasada de cable por tomas eléctricas, en este caso 2 tomas eléctricas y además la posibilidad de tener cableado tanto de red como USB de forma retráctil. O sea, que cuando esto ya lo deje usar o desconecte mi teléfono desde el cargador, simplemente se retraiga el cable y se guarde. Bien. O otras soluciones como tipo regletas que yo voy a poder incorporar directamente en el mobiliario también, ¿cierto? Y dejar las conexiones integradas en el puesto de trabajo, en el escritorio. Otras alternativas que puedo encontrar son, por ejemplo, cargadores de sobremesa, también embutidos. Esto queda incorporado dentro del mismo escritorio. Entonces voy a tener, sin mayor relieve, sino estar ocupando un espacio completo del escritorio, la posibilidad de dejar mi teléfono en ese sector del escritorio y que se cargue de forma inalámbrica con la instalación de este cargador de sobremesa. O, ¿por qué no? Si estoy en una ubicación que me permite tener alguna toma a muro, ¿cierto? Reemplazar esas tomas de muro, ¿cierto? Por un cargador inalámbrico de pared que me va a permitir tener, ¿cierto?, directamente el teléfono cargándose y además voy a tener una alternativa de USB para cargar un segundo dispositivo. Bien, esto va directamente instalado a muro. En este caso va instalado en el escritorio, en este caso va instalado a muro y en el caso, ¿cierto?, de cargadores, por ejemplo, que requieran de una resistencia mayor o en alguna zona donde es probable que incluso le pueda llegar a caer agua. Existen alternativas incluso con IP66 que se podrían considerar.
Pero la idea en general de los distintos elementos que yo les iba mostrando ahora, si se fijan, es que ya abandonemos el hecho de que la conexión siempre esté debajo del escritorio, que siempre tengamos que, de cierta forma, meternos bajo el escritorio, arreglar los cables. Muchas veces ni siquiera ya hasta tal vez podrán compartir, no llega al lado a meternos bajo el escritorio, mucho incluso a veces hasta tiran el cable. ¿Ya? Entonces, para evitar todos esos riesgos que se corren, ¿cierto? Para tener mayor ergonomía, mayor comodidad en el espacio de trabajo, existen distintos elementos de instalación, ¿cierto?, que pueden ir haciendo evolucionar mi puesto de trabajo a tener conectividad al alcance de la mano y hacer un entorno mucho más cómodo de trabajo. ¿Ven? Y como les decía, ¿cierto? Se fijan ahí integrado en el escritorio, yo puedo ir habilitando estas distintas opciones con módulos ya sea de la línea Matic o de la línea Mosaic, ¿cierto? De acuerdo a las necesidades que yo tenga. Si quiero más enchufes, coloco más enchufes. Si quiero, ¿cierto?, más cargadores, considero más cargadores de acuerdo a lo que yo estime conveniente. Bien, entonces, en general, hicimos un paso, ¿cierto?, rápido por distintos conceptos. El hecho de abordar un proyecto para la habilitación de un espacio de trabajo en casa es algo que va a ser muy a la medida, ya siempre que nos toque alguna remodelación de casa, siempre que nos toque algún proyecto de estilo, va a ser muy a la medida, y es por eso que nosotros tenemos que tener esta capacidad de poder ofrecer una alternativa, ¿cierto?, que se adapte a la necesidad que va a tener este cliente específico, ¿ya? Un escritorio que sea cómodo, ¿cierto?, en el espacio adecuado. Si no hay instalación eléctrica, ¿de qué forma yo voy a llegar con la instalación eléctrica? Cumpliendo obviamente la normativa, ¿cierto? Y de qué forma yo puedo garantizarle también un espacio de trabajo lo más cómodo posible y lo más conectado posible también a la persona que nos esté dando la opción de abordar este proyecto, o incluso haciéndolo, como decíamos al principio, para nosotros mismos. Bien, como conclusión, se los decía... No se los dije al comienzo, se los digo ahora entonces. Fíjense que ya hay estudios que señalan que post pandemia, ya una vez que incluso ya termine la pandemia, se estima que el 30% de los puestos de trabajo que antes eran tradicionales de oficina, ¿cierto?, se van a perder. ¿Ya? Se estima que el 30% de esos puestos de trabajo no se van a recuperar, ¿cierto?, esos espacios de oficina, sino que ese 30% definitivamente se va a quedar trabajando desde casa. Por tanto, la demanda, ¿cierto?, por este tipo de soluciones, por este tipo de proyectos, que tal vez no son grandes proyectos si lo veo desde un punto de vista más residencial, ¿cierto?, pero que sí pueden ser muchos en cantidad, ¿ya? Van a ir apareciendo, y es importante entonces que nosotros tengamos este reflejo de poder ofrecer alternativas de habilitación, proponer cosas distintas, tomar ideas, ¿cierto?, de diferentes lugares para ofrecer, ¿cierto?, algo a la medida. Bien, ¿qué hay que tener en cuenta entonces? Tener un espacio cómodo para trabajar, tener en consideración las recomendaciones de ergonomía que conversamos. O sea, si les toca abordar un proyecto de este estilo, acuérdense de esas recomendaciones de ergonomía, busquen la mejor iluminación. Si no hay una buena iluminación natural, bueno, ofrezcamos o propongamos una luz artificial en la forma que debiese ser. Entonces, son cosas que podemos ir incorporando también a nuestra propuesta, ¿cierto? Equiparlo paulatinamente, no tiene por qué ser tal vez todo de una sola vez. Si es un proyecto que tiene, se lo están entregando y que se los van a pedir completo, ustedes pueden proponer e integrar. Si es para nosotros mismos, bueno, se puede ir haciendo también de forma paulatina, ¿cierto? El ir equipándonos y mejorando nuestro espacio de trabajo. Importantísimo realizar siempre las instalaciones de acuerdo al reglamento vigente. Ahora tenemos un nuevo reglamento, ¿cierto?, que tener en cuenta. Escoger productos, ¿cierto?, que nos garantizan siempre seguridad y confort, ¿cierto?, para realizar nuestro trabajo. Esas son todas recomendaciones que deberíamos nosotros tener y seguir. Bien, entonces eso es en general la presentación. Espero que la puedan descargar. Hay también un brochure de nuestras soluciones de puestos de trabajo, porque les sirve o les va a aportar, ¿cierto?, con ideas, con cómo plantear tal vez alguna propuesta o cómo llegar, ¿cierto?, al cliente con algo novedoso si es que se les presenta algún proyecto de este estilo. Eso, Alba, por mi parte. Excelente, muchas gracias, Salvador. No sé si me escuchas bien. Yo te escucho bien, sí. Sí, ok, gracias. No, muchas gracias por tu presentación, gracias por todos esos tips
Como decías, a todos nos tocó trabajar desde casa y me incluyo, muchos no teníamos un lugar adecuado, un lugar ergonómico, cómodo para trabajar, así que estos tips son súper importantes y bueno, recordarles que entonces pueden descargar la presentación en el panel de evento Archivos Compartidos y además de esto el brochure que les acaba de comentar Salvador. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, algún comentario que nos puedan hacer a través del chat, porque si es así, entonces ya hemos llegado al final de este webinar, de esta presentación. Y bueno, agradecemos a todos su tiempo, esperamos que haya sido de utilidad, que hayan podido conocer todas estas soluciones. Y Salvador, si tenemos un comentario. Acá nos dice, vamos a colocar en modo preguntas y vamos a ver este comentario que nos hace don Marcelino. Don Marcelino nos indica lo siguiente, Salvador, dice, Legrand Betichino tiene archivos, no sé qué archivos son esos, de fotometrías donde se pueda solicitar si es que lo tuviesen, gracias. Sí, don Marcelino, me parece que no, pero de todas formas yo me voy a quedar con esta inquietud, lo voy a preguntar a un colega que ve la parte de sensores, que me parece que está mucho más relacionado, ¿cierto?, con él. Sería bueno si nos puede dejar también su... Bueno, nos vamos a quedar con el correo de don Marcelino, ¿por cierto? Sí, nosotros tenemos el contacto con don Marcelino, Salvador, lo tenemos, sí, así que podemos... Perfecto, entonces le vamos a preguntar a nuestro colega Oscar si es que está al tanto, si tenemos algo así, y si está, se lo vamos a compartir, por supuesto. Por supuesto que sí. Yo por lo menos de mi parte no me suena, pero le vamos a preguntar al especialista de iluminación, ¿cierto? De sensores y todo, a ver si nos da una mano con eso. Excelente. No sé si hay alguna otra pregunta, don Marcelino, nosotros tenemos contacto, así que hacemos la consulta y vamos de vuelta con usted para darle la respuesta. Bueno, no sé si don Ernesto, don Juan, don Sergio tendrán alguna consulta, si no, bueno, no nos queda más que agradecerles por su participación, comentarles que todavía nos quedan creo que un par de webinars más, pero que en marzo ya vamos a arrancar con fuerza, con muchas actividades, con las especialidades, van a volver, van a venir unas nuevas, así que los invitamos a estar atentos desde ya a nuestra página web, legrand.cl, en la sección de capacitación. Así que feliz tarde para todos, que estén muy, muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad. Don Ernesto, gracias por su comentario. Qué bueno que haya quedado todo muy claro. Así que, Salvador, gracias a ti. No sé si te quieres despedir. Perfecto. Sí, bueno, como digo siempre, Alba, tal vez ahora no hay pregunta y cuando se presenta algún proyecto pueden surgir. Así que lo importante es que ustedes siempre cuenten con nuestro apoyo en esos casos. Si tienen alguna duda que salga más adelante en algún proyecto, no se preocupen, cuentan con nosotros, nos escriben y nosotros también los vamos a estar apoyando en esas instancias. Así que por mi parte les agradezco el tiempo, la participación y nos vemos de seguro en alguna otra oportunidad. Gracias, Alba, y gracias a todos. Chao, Salvador, gracias. Y antes ya de finalizar, antes de despedirme como tal, les dejamos entonces la encuesta de satisfacción en la parte superior de la pantalla donde dice, tiene una línea, una franja azul con un botón rojo. Y al ustedes hacer clic ahí los va a llevar a la encuesta. Por favor, agradecemos muchísimo que la respondan porque así podemos ver cuáles son los comentarios, cuáles son las sugerencias que tienen ustedes para nosotros, para mejorar para este año 2021. Así que agradecemos cada uno de sus comentarios, cada una de sus sugerencias y cuáles son las exigencias, cuáles otros webinars a ustedes les gustaría ver, qué temas les gustaría ver en próximos webinars. Así que agradecemos muchísimo su respuesta en esta encuesta de satisfacción que se encuentra ya en pantalla. Así que dejaremos esta sesión abierta unos 3 minutitos más. Y bueno, agradecemos a todos, esperamos que hayan podido descargar de forma correcta el material que Salvador preparó para ustedes. En caso de que no, nos pueden escribir un correo a legrandacademychile@legrand.cl. Lo voy a colocar acá en el chat. Y por ahí podemos hablar cualquier duda, cualquier consulta que ustedes necesiten. Así que muy agradecidos y nos vemos entonces en una próxima capacitación. Chao, chao. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.
Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores. 172 compañías adquiridas. 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.